Hola, soy Juan Carlos Torres, soy neumólogo pediatra y el día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos y verdades que existen acerca del uso de los inhaladores. Durante la consulta de pediatría muchos niños acuden por tos y aquí en Perú, ¿no? Muchos pacientes tienen como causa de la tos broncoespasmo cuando el bronquio se cierra, ¿no? Y el broncoespasmo tiene como principal causa o una de las causas más comunes asma en nuestro medio. Entonces nosotros los médicos solemos indicar para revertir el broncoespasmo un broncodilatador que contenga por ejemplo salbutamol por medio de un dispositivo como este, que es un inhalador de dosis medida, y hay que usarlo con una aerocámara. Y cuando yo hablo de la palabra inhalador, muchos papás comienzan a mirarnos raros, ¿no? Con mucho temor, y muchos dicen, doctor, no me puede recetar otra cosa, no quiero que mi hijo se acostumbre a esto descalcifica, trae problemas en el corazón, ¿no? Una vez le indicaron esto a un familiar y luego siempre lo tuvo que usar, ¿no? O yo veo que los que usan el inhalador siempre lo tienen que usar y paran dependientes del medicamento. ¿Qué hay de cierto respecto del empleo de un inhalador con una aerocámara en niños que tienen broncoespasmo? La verdad es que no hay que temerle a la palabra inhalador ni al administrarlo a un niño que tenga broncoespasmo, o sea que la tos que tiene se asocia a que el pecho se haya cerrado. ¿Por qué? Porque un inhalador es simplemente un medio de cómo entregar un medicamento a los bronquios. Para que un medicamento llegue a los bronquios uno puede inhalarlo, ¿no? En adultos puede usarse hasta de forma directa, usando una aerocámara, nebulizándose, usando pastillas, jarabes o ampollas, que son medidas, ¿no? De cómo los médicos podemos administrar un medicamento que llegue a los bronquios. A veces cuando hay broncoespasmo, ¿no? El usar otros medicamentos que no sean por la vía inhalada puede provocar más efectos secundarios que mejoras en el paciente. Por ejemplo, salbutamol. Salbutamol es un inhalador, ¿no? Es un medicamento que así viene en inhalador y que cuando uno aprieta el medicamento y lo acopla a la aerocámara, por ejemplo, en los niños, este medicamento llega directamente a los bronquios que están cerrados y a los pocos minutos se abre, ¿no? Libera de los síntomas de obstrucción del pecho a los pacientes. También existe salbutamol de forma oral, o sea, en jarabe o inclusive endovenoso. Pero ¿qué problemas tienen estos? Primero, que hay que usar mucha dosis, mucho más de lo que debería usarse de medicación inhalada, ¿no? Y que este aumento de la dosis son necesarios para que por vía oral llegue a los bronquios pueden provocar efectos secundarios como taquicardias, temblores, hasta convulsiones, usando salbutamol a la dosis necesaria para que por vía oral o por jarabe o por pastillas pueda hacer que el bronquio se abra. Segundo, que demora más tiempo. Para que un medicamento que yo ingiero llegue a los bronquios tienen que pasar entre 2 a 4 horas, ¿no? Porque tienen que entrar al estómago, tienen que absorberse, tiene que llegar con una cantidad adecuada en la sangre y de ahí pasar a los bronquios. Entonces se pierde tiempo. En cambio, usando un medicamento inhalado es mucho más rápido con menos efectos secundarios. Otros medicamentos que también administramos de forma inhalada con la aerocámara son los corticoides inhalados. Cuando yo hablo de la palabra corticoide, a veces los papás se mueren de miedo o tienen mucho temor, mucha aversión, ¿no? Dicen, no, doctor, corticoides no. Porque claro, tienen la idea de que los corticoides inhalados son iguales a los corticoides que no son inhalados, como por ejemplo la prednisona que se toma, la prednisolona que también se toma, o la dexametasona, hidrocortisona, que son medicamentos que se pueden inyectar o colocárselo en el muslo, en la nalga, ¿no? Que son medicamentos corticoides que cuando no se administran de forma inhalada, el resto de medicamentos tienen que llegar a la sangre, ¿no? Y cuando llega a la sangre no es que vaya directamente a los bronquios, se va a todo el cuerpo, se va al corazón, a los riñones, a los huesos, al ojo, a todas partes
de los órganos de la economía y ahí ejercen efecto. Es muy claro y muy conocido que los corticoides sistémicos, o sea, los corticoides que se administran por la vía oral, ¿no? Jarabes, pastillas, inyecciones, inyectables, esos sí generan efectos secundarios que pueden ser serios si se administran en dosis de 3 o más ciclos por año. ¿Y cuándo es que uno usa un corticoide de ese tipo, ¿no? Como prednisona, prednisolona, cuando hay broncoespasmo? Cuando hay broncoespasmo, cuando el paciente tiene una crisis de broncoespasmo, una crisis de asma, hay que usar un corticoide sistémico para liberarlo del broncoespasmo. Eso se puede evitar, o sea, no se le va a dar un corticoide o no va a haber posibilidad de dar un corticoide sistémico cuando se usen medicamentos preventivos que controlen el asma, por ejemplo, ¿no? Y ahí se usan corticoides inhalados. El corticoide inhalado no llega a la sangre, o por lo menos no llega a la sangre en cantidades que puedan generar efectos secundarios serios, ¿no? El corticoide inhalado, al igual que otros medicamentos inhalados, son tópicos. Solo llegan a los bronquios y se quedan en su mayoría allí. No se absorben a la sangre, o si lo hacen son en dosis muy pequeñitas. Ya el medicamento inhalado vienen en microdosis, que son el 10 a la menos 6, o sea, son 10.000 veces menos dosis que un jarabe, por ejemplo, ¿no? Entonces son dosis muy pequeñitas que van a llegar a los bronquios, que no se va a absorber y por ende no va a generar efectos secundarios serios. No deberíamos preocuparnos de usar un corticoide inhalado, porque el corticoide inhalado no es lo mismo que usar un corticoide sistémico, o sea, aquel que uno lo tiene que ingerir o se lo tiene que inyectar. Así como el paciente que tiene diabetes, por ejemplo, y que requiere usar insulina, ¿no? Y requiere de insulina para que la glucosa se controle, no es que sea dependiente de la insulina, ¿no? Así como el paciente que tiene hipertensión requiere una pastilla para bajar la presión y que esta no suba, no significa que sea dependiente de la pastilla para calmar la hipertensión, ¿no? Del mismo modo, el niño que usa un inhalador para que el asma se controle no significa que sea dependiente del inhalador. Son medicamentos que se administran, por ejemplo, el de la hipertensión vía oral, el de la insulina de manera subcutánea en la grasita del cuerpo, y este que se inhala, ¿no? Y que ejercen su función sin efectos secundarios serios. La diferencia es que mientras la diabetes y la hipertensión no se curan, lo tenemos que tener toda la vida cuando aparecen, asma es una enfermedad que suele dormirse. El uso de medicamentos preventivos en Perú, por lo general, es transitorio, no es toda la vida. No es que el medicamento lo va a usar hasta que se muere, eso no sucede, ¿no? Los niños, por lo general, lo usan por un tiempo hasta que el asma se suele dormir o inactivar, que es más o menos alrededor entre los 6 y 8 años, que es lo que se ve, en los cuales los niños dejan de tener síntomas y por ello tampoco dejan de usar, y por ello también dejan de usar el medicamento preventivo. Entonces no hay que alarmarnos, no hay que preocuparnos. Si su médico le indica un inhalador por algún tiempo prolongado, que son algunos meses, úsenlo, que es la mejor forma de cómo evitar complicaciones, broncoespasmos, ataque de asma, idas a la emergencia porque se les cierra el pecho, gasto de dinero en antibióticos, pérdida de días de trabajo en los papás o del colegio en los niños. Eso todo se puede evitar usando medicación preventiva que se inhala y que no va a generar efectos secundarios porque todo se va a quedar en el pecho.